Tardes con todos, una vez más, bienvenidos pues en esta oportunidad. Sí, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de las escuelas de campo para agricultores, comúnmente conocido como el ECAS, ¿no? Que es la escuela donde pues van a ir diferentes tipos de personas, agricultores, campesinos que deseen conocer y aprender sobre un determinado tema en especial, ¿sí? Vamos a hacer entonces conocimiento y vamos a también a poder ver algunos detalles importantes a considerar dentro de la escuela de campo. Recordemos que habiendo visto la clase pasada, habíamos hablado acerca sobre lo que es el extensionista, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el extensionista era la persona, aquel pues que digamos, era la persona capacitada que tenía, digamos, los conocimientos, bien puede ser un técnico o un ingeniero, que pueda darle, pues, aquellos parámetros, pautas que quizás por ahí se desconozcan, ¿no? Entonces, el extensionista, pues, va a ser aquella persona, pues, que le va a dar esas capacidades o esas ideas que aquellas personas quizás puedan, digamos, obtener o quizás en algún momento han querido conocer o aprender, ¿sí? Antes también de empezar el tema de hoy, es importante mencionarles de que cualquier duda o inquietud, pregunta que tengan a lo largo de la exposición, sí, lo puedan hacer con total libertad a través del chat, ¿sí? Yo lo voy a estar respondiendo de acuerdo a cómo vayan preguntando, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar hablando un poco, y es un punto importante que quizás para algunos es un lema, ¿sí? Un lema, por ejemplo, que nos menciona que una escuela de campo para agricultores es una escuela sin muros. ¿Me quiere decir esto? De que pues las escuelas de campos o los ECAS, ¿sí? Para agricultores pues es una escuela que no tiene, digamos, una barrera, ¿sí? Es digamos, un ambiente libre donde podamos interactuar, compartir, dialogar, conocer, aprender, sobre todo dialogar entre agricultores con la finalidad pues de captar información de diferentes puntos, ¿no? Vamos a ver que dentro de todo hay agricultores que vienen de diferentes zonas, campesinos que puedan venir de diferentes lugares, y pues la finalidad de ello pues es ver cómo es el manejo en los diferentes lugares de donde residen, ¿no? Entonces, bajo ello, este lema, sí, es importante y me gustó poder incorporarlo para poder, pues, tener claro de que no hay barreras ni muros cuando se trata de una escuela de campo, ¿ok? Importante saber y conocer cómo surgió la escuela de campo, ¿ok? Creo que la semana pasada lo habíamos visto, pero vamos a darle otros pequeños conceptos o puntos adicionales que me gustaría también mencionar, que quizás no se mencionó en la clase pasada, ¿ok? Como menciona acá, pues el término escuela de campo de agricultores, expresión propia de Indonesia, ¿sí? Que es, digamos, como ustedes pueden ver ahí, el Sekolah Lapangan, que significa escuela de campos, ¿sí? Es decir, en Indonesia, digamos que fue el lugar donde surgió, digamos, estas escuelas de campo, pues, y con la finalidad de que, ¿se acuerdan que habíamos visto la clase pasada que a raíz de las constantes o las excesivas aplicaciones químicas que se hacían, ¿sí? Para el cultivo de arroz, surgió estas escuelas de campo, ¿sí? A veces, en ese entonces, pues, no habían, digamos, conocimiento, ideas teóricas, como las hay hoy en día, sobre todo algunos criterios importantes que quizás no se consideraban en aquel momento, que pues a través del tiempo y a través de los conocimientos y a través de las ideas fueron creándose, y con ello pues dando lugar a ciertos puntos importantes a considerarse, ¿sí? Y dentro de ello pues surgió el famoso MIP, que es el manejo integrado de plagas. La clase pasada también habíamos mencionado
¿Cuál es la diferencia entre manejo y control? A ver, para los que quizás estamos presentes y en la clase pasada, ¿se acuerdan o tienen una idea de lo que mencionamos cuando dijimos que una cosa era control y otra cosa era manejo? ¿Cuál era la diferencia entre control y manejo? A ver, la clase pasada lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan? ¿No? Si un caso, pues no se acuerdan, sería bueno también que me lo hagan saber, ¿no? Quizás se han olvidado y es algo normal, podemos repetirlo, pero quisiera que pudieran Buenas participar. noches, buenas tardes, Hola, Henry, ¿cómo está? profe, Buenas. buenas tardes. Sí, mira, disculpa, no me he podido unir a la clase anterior, pero yo pienso que cuando hablamos de manejo, son todas las acciones, ¿no? Que se hace para prevenir, ¿no? Cierto ataque de algunas plagas, ¿no? Pero ya cuando hablamos de control, nos referiríamos ya a una acción como una acción curativa que estarías dando porque la plaga, la enfermedad ya está presente, ¿no? Pero caso contrario, ¿nos puedes repetir, por favor, los Sí. conceptos? Gracias. Ujú. No, gracias a ti, más bien, por tu participación, Shelber. Muy bien. Me, me gustó mucho tus conceptos y sí, bueno, dentro de ello, pues, como lo vuelvo a mencionar, la clase pasada habíamos visto cuál es la diferencia entre control y manejo. Como mencionó Herbert, es importante mencionar entonces que hay dos tipos de controles, ¿no? Bueno, y eso es un tema aparte que involucra la parte de sanidad, donde se habla de control preventivo y control curativo, ¿sí? Eso es un punto aparte que, digamos, no abarca este tema, pero rápidamente es importante mencionar que el curativo, pues, es aquel, digamos, manejo donde se le da a un determinado cultivo cuando el nivel de daño económico, pues, está, digamos, por encima, ¿no? De lo permitido. El control preventivo es aquel donde, digamos, recién están empezando a aparecer las plagas y pues estamos haciendo un control, digamos, previo antes de que, digamos, esta plaga pueda aumentar o crecer, se le hace un preventivo con la finalidad, pues, de mantener el nivel bajo, ¿ok? Eso es a modo de resumen. Ahora, cuando hablamos de control y manejo, habíamos visto pues que control es aquel, digamos, práctica donde una persona pues no tiene, digamos, un criterio exacto de lo que pueda estar ocasionando o lo que pueda realizar. Es decir, si yo, por ejemplo, ¿no? Tengo un determinado cultivo, maíz, que es el cultivo más común, quizás que muchos puedan conocer, y por ahí tengo presencia de Sporóctera, Fujiperda, Eridania, Ocrea, um, Heliotis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo al ver, digamos, la presencia de estas plagas, este, voy a, digamos, a un determinado empresa o un determinado tienda comercial, le digo que tengo tal plaga, me lo dan, me dicen, aplica tal dosis, y pues voy, agarro mi mochila, lo que yo voy a utilizar para poder aplicar el producto, y pues voy a campo y lo utilizo, ¿no? Y lo aplico, como quien dice. Bajo ese criterio hablamos de un control. ¿Qué origina que esto se llame control? Aquella práctica, pues, donde no utilizamos un criterio técnico. Es decir, yo vi mi plaga, lo único que hice fue ir a donde la tienda, pedir el producto, comprar y aplicar. Mas no tuve en cuenta cuál va a ser, digamos, el periodo de carencia del producto, cuánto va a ser por ahí periodo de reingreso, cuál es el ingrediente activo allí al momento de aplicar.
cuáles son las condiciones adecuadas para poder aplicar, dónde aplicar, cómo aplicar, ¿no? O sea, todos esos detalles que, digamos, hacen que la aplicación sea más efectiva, ¿ok? Por el contrario, el manejo, y que de ahí surge la palabra manejo integrado de plagas, es aquella pues donde utilizamos los criterios técnicos y tomamos en cuenta todos los puntos que yo acabo de mencionar, ¿sí? Y ahí pues involucra pues el que tengamos que tener un mayor conocimiento de lo que es el uso de los productos químicos, ¿ok? Entonces, bajo ese criterio, estamos hablando de dos cosas distintas, control y manejo, ¿sí? No, que no se confunda estas dos palabras. Muchas veces decimos controlar, controlar es controlar, pero controlar es aquella palabra que no involucra un criterio lógico y técnico, ¿sí? El manejo sí ya involucra, digamos, la parte técnica, ¿no? Y eso acá, pues, en las escuelas de campo es donde se va a mencionar y hablar mucho, ¿no? Del manejo que se le da para un determinado control de plagas. Y no solamente de plagas, sino también podríamos hablar también de enfermedades, ¿no? Que es algo que también se ve a diario en nuestros campos, en nuestros cultivos, ¿no? Donde vamos, ¿no? Las rollas, ¿no? Las manchas amarillas, por ahí también temas de estenfilio, en fin, todas las enfermedades que puedan, digamos, atacar a nuestro campo, ¿ok? Entonces, que quede claro esos dos términos distintos, control y manejo, ¿ok? ¿Quedó claro los conceptos? ¿Sí? ¿Quedó claro que es? Sí, sí, profe. Muy Sí. bien, ok, sigamos entonces. A ver. Ok, entonces es importante mencionar que, digamos, durante una etapa piloto en la cual participaron 50 extensionistas, y ya hemos hablado de lo que es un extensionista en protección de cultivos para probar y desarrollar métodos para capacitación en campo. ¿Sí? Y esto pues como parte de su curso de capacitación, de capacitaciones en manejo integrado de plagas. ¿Ven? Aquí viene la palabra MIP, que es el manejo integrado de plagas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces que en este punto, y como lo menciona ahí, las primeras escuelas de campo, los ECAS, fueron implementados en el año 1989 en Java Central, ¿no? Ahí pues fue donde, habíamos hablado de Indonesia, ¿no? Donde pues se desarrollaron, digamos, las primeras escuelas de campo para agricultores, ¿ok? En términos un poco más claros, mencionamos, por ejemplo, de que 200 escuelas de campo se establecieron en aquella época, ¿no? Y en esta, pues, participan 5.000 agricultores. Fíjense ustedes, 5.000 agricultores. Posteriormente, perdón, en las siguientes campañas agrícolas que involucraron desde el año 1990, se involucraron 4.000, perdón, 45.000 agricultores, quienes se unieron pues a la escuela de campo organizadas para 450 extensionistas en protección de cultivo. Fíjense. Entonces, estas escuelas de campo, fíjense que tienen un antecedente muy reconocido. Bajo estos criterios, pues, se, se convocaron a varios extensionistas con la finalidad de poder brindarles esas asesorías, esas inducciones, esas capacitaciones que aquellas personas, pues, carecían o en ese momento, pues, desconocían de los criterios técnicos que hoy en día conocemos. ¿Sí? Este trabajo, pues, como tal de las escuelas de campo, fue realizado por el Programa Nacional de Manejo Integrado de Plagas, ¿sí? De Indonesia, con el apoyo de la FAO, ¿ok? El programa, entonces, a la fecha, o a la actualidad, capacita a más de 10.000, perdón, 100.000 agricultores por año en escuelas de campo que dura una campaña agrícola. Es decir, estas escuelas de campo fueron creciendo cada año, digamos,
con la finalidad pues de poder otorgarles estos puntos importantes que, digamos, muchas personas puedan desconocer. A la actualidad, ya como menciona ahí, ya son más de 100 agricultores que se ven beneficiados en estas escuelas de campo y que en la mayoría de ellos, pues, estas escuelas de campo duran toda una campaña entera. Es decir, Buenas empieza, noches. digamos, la campaña Hospedaje. y termina la campaña, ¿ok? Nada. Cuando empieza y termina, es ahí, pues, donde, digamos, bajo todo ese periodo se realiza unas escuelas de campo, ¿ok? Ahora, tanto para cultivos hortícolas, hablando de hortalizas, y como para frutales, el periodo que dura la escuela de campo es muy distinto. Y los lapsos de visitas de campo, donde se van a realizar, por ejemplo, los famosos eh, parcelas demostrativas, pues es ahí donde se van a realizar las visitas. Y según sea el cultivo, pues las visitas van a ser más prolongadas o más seguidas. Por ejemplo, si hablamos de frutales, por ejemplo, ¿no? Puede ser una palta, un cítrico, una vid, ¿no? Una granada. Pues los periodos de visitas van a ser más prolongados. ¿Por qué? Porque la campaña en frutales, que como ustedes conocerán o sabrán, es un poco más extensa, ¿no? En cambio, cuando hablamos de cultivos hortícolas, como las hortalizas, los periodos, pues, muchas veces llegan a ser de 4 meses, en el peor de los casos 4 meses y medio, ¿no? Donde, pues, las visitas de campo van a tener que ser más seguidas, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahí la etapa fenológica del cultivo va a ser más corta, a diferencia de un frutal donde la etapa fenológica va a ser más distanciada, ¿ok? Entonces, fíjense la importancia y cómo ha ido creciendo entonces las escuelas de campo a lo largo desde que se inició. El ECA, por ejemplo, en el Perú, ya hablando de la zona donde nosotros residimos, se inicia en el año 1997 y coincide pues con los primeros intentos en Sudamérica para adaptar pues esta metodología en el trabajo de campo. El CARE Perú y el CIP, ¿no? Que es el Centro Buenas noches. ¿Tiene Internacional de la hospedaje? Papa, implementaron Habitaciones. los 4 primeros puntos a considerar dentro de la escuela de campo. Entonces, sabemos y conocemos ¿No que en tienes el de año 20? 1997 se crean estas escuelas de campo en el Perú. ¿No? En la actualidad, pues, ¿cuántos años tienen? A ver, desde 1997 a la No sé actualidad, cómo se hace. ¿cuántos años Pero han particulares, ¿no? transcurrido en las escuelas de campo? Y fíjense que a lo largo de este tiempo en el Perú, por ejemplo, se vienen desarrollando diferentes formas y métodos que involucran pues la participación de varios agricultores y personas que puedan, digamos, querer aprender y conocer sobre estos temas, ¿no? Son 27, prácticamente, sí, 27 años, ¿no? Que tiene las escuelas de campo a la actualidad, ¿sí? En 1999, por ejemplo, la FAO, en colaboración con el Centro Internacional de la Papa y los Ministerios de Agricultura de Bolivia, Ecuador y Perú, organizaron un taller de entrenamiento para entrenadores en manejo integrado de plagas. ¿Qué pasa? Que ahí pues se realizaron, como menciona, entrenamientos a aquellas personas pues que querían aprender y conocer y sobre todo dar un mejor uso de los equipos, evitar la contaminación ambiental, digamos, las enfermedades como tal y poder pues ayudar a que, digamos, la campaña o los rendimientos sean cada vez mejores, ¿no? Entonces, denominado las escuelas de campo en manejo integrado de plaga, estos entrenamientos duraron un lapso o un promedio de 3 meses. Y ahí pues se había realizado en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, lo que se conoce en la actualidad como el famoso INIAP, ¿no? Entonces, tanto Perú, Bolivia y Ecuador fueron aquellos pues países donde se implementaron en estos años
las escuelas de campo. Y desde ahí hasta la actualidad, no solamente en Perú, sino también en Ecuador y en Bolivia, y en los demás países que ya también se han implementado, como son Brasil, Venezuela, ¿no? Se viene desarrollando estas escuelas de campo. ¿Ok? Ya para el año 2000, el proyecto inicia sus actividades en Perú orientado al manejo integrado de plagas en los principales cultivos alimenticios del Perú. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con el propósito, pues, de lograr la adopción sostenible de manejo integrado de plagas. Ahora, importante que ustedes también me puedan mencionar, y aquí viene una pregunta para ustedes, y quiero que también me ayuden y participen. ¿Qué manejo integrado de plagas ustedes conocen o existen en la actualidad? Existen diferentes manejos integrados de plagas. Yo quisiera que al menos ustedes me mencionen algunos de ellos. ¿Sí? Buenas noches. Habitaciones, mami. A ver, creo que hay un Es audio privado, perdido. ¿no? Es privado, ¿no? El cuarto. A ver, Pero podría, pueden apoyar podría ahí. silenciarlo, es Compartido participante, ¿no? ahí. ¿Cuántas camas son? Aló. En un cuarto. ¿Podrían apagar su audio, por favor? No, no, normal. Espera, aparte una sola Vamos a cama ver más. con la pregunta que hacía. ¿Ya? Dentro de los controles que conocemos en el mundo de la agricultura, empezaríamos con el control cultural, pues, ¿no? Y también tendríamos lo que es el control etológico, De 35, ¿no? biológico. Final, bueno, también No, tenemos ahí estoy con mi pareja normal. No control estoy con mi químico. pareja normal, me quedo, ¿no? A ver, este, ¿A qué hora se van? A ah, las 6 tengo que viajar a cenar. muy bien, me parece muy Buenas importante noches. tu intervención, pero como que se ve un poco cortado. Julio, ¿podrías apagar tu audio, por favor? Ahí sí, pues, señor. Ahí está sus sobrinos. A ver, si me pueden apoyar ahí, apagarle el audio a Julio, por favor. Ok, muchas gracias. Heather, disculpa, habías mencionado tú algunos manejos integrados como el etológico y cultural, creo, me habías mencionado. Está muy bien, ¿sí? Dentro de los, digamos, los más conocidos o dentro de los manejos integrados de plagas más comunes son el control cultural y el control, digamos, etológico, ¿no? Desde luego hay otros tipos de manejo integrado de plagas y que en la actualidad pues también se han implementado algunos manejos más sofisticados, otros ya tecnológicos. Si hablamos de, por ejemplo, los autocidas, ¿sí? Que básicamente este manejo integrado consiste pues en lo que involucra la parte de esterilización, ¿no? De insectos, y esto más lo relacionamos, por ejemplo, cuando hablamos de mosca de la fruta, ¿sí? Hoy en la actualidad, por ejemplo, se practica bastante este manejo integrado de autocida, que lo que hace pues es esterilizar, digamos, ¿no? Al insecto para que no se pueda, digamos, reproducir, ¿no? Otros controles de manejo integrado, perdón, otros manejos integrados de plagas que se utilizan, ¿no? Vienen a ser el legal, quizás también cuando hablamos, por ejemplo, de el mosca de la fruta, ¿no? El manejo integrado de plagas legal, pues involucra todo lo que es el tema de la cuarentena, ¿no? Cuando se haya, por ejemplo, algún tipo de virus en algún campo, en algún terreno, o a una cierta cantidad de mosca de la fruta que sobrepase el nivel de daño, ¿no? Se pone en cuarentena esa zona, ¿no? Con la finalidad, pues, de evitar, pues, que puedan incrementarse, ¿no? Y aplicar todas las prácticas necesarias para poder manejar, digamos, esta plaga, ¿no? También, pues, hay los controles, perdón, los manejos integrados
mecánicos, ¿sí? En fin, hay una diversidad de manejos integrados de plagas. Cada uno, pues, involucra bastante el saber conocer y saber manejarlo, ¿sí? Dentro, por ejemplo, también de los manejos integrados en lo que es el etológico, ahí se utiliza bastante, por ejemplo, todo lo que son las trampas cromáticas, el uso de melazas, controladores biológicos, trampas pegantes, ¿sí? Atrayentes por ahí, todo lo que es tema de trampas de luz, ¿sí? Todo ello pues involucra bastante en lo que es el manejo integrado etológico, ¿no? Y pues ello también necesita saber y conocer y aprender, por ejemplo, cómo se utilizan estos equipos, ¿no? O estos materiales, ¿no? A ver si alguno, por ejemplo, conoce cada cuánto tiempo se tiene que cambiar, digamos, las trampas, por ejemplo, de melaza, ¿no? Cada cuánto tiempo se cambia, o cuándo yo tengo que considerar o saber que se deben de cambiar esas trampas de melaza, ¿no? En cuanto, digamos, a las trampas atrayentes, por ejemplo, ¿no? Cada cuánto tiempo tienen que cambiarse, por ejemplo, también cuando hablamos, por ejemplo, de las trampas cromáticas, ¿no? Cómo evaluarlas y qué parámetros tener en cuenta. Son algunos detalles que quizás se pueden considerar, ¿no? No es simplemente comprar una trampa, ponerla en mi campo y, como se llama, esperar a que, digamos, el insecto como tal vaya y pues quede atrapado dentro de ella, ¿no? También se tiene que evaluar, se tiene que monitorear y pues si no se evalúa, no se monitorea, pues no estamos llevando un control de lo que es el manejo integrado de plaga, ¿no? ¿Cómo yo voy a realizar mi manejo si ni siquiera conozco cuánto es el nivel de daño o la presencia de una determinada plaga? Tengo que saber, tengo que conocer para poder dar mi manejo y mi criterio de qué es lo que voy a aplicar y cómo voy a manejar, digamos, esta plaga, ¿no? Entonces, todos esos detalles se han de tener en cuenta, ¿ok? Aquí tienen, por ejemplo, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, es importante mencionar que tenemos un cultivo y que dentro de ello, pues, las prácticas culturales influyen bastante en el manejo integrado de plagas, el clima como tal, ¿no? Si muchas veces las plantas están distanciadas a un corto distanciamiento entre ellas, va a haber un microclima que esto va a originar, pues, que se cree, digamos, un ambiente idóneo para una determinada plaga y enfermedad, ¿no? Los enemigos naturales, que son importantes mantenerlos y tenerlos en nuestro campo para que puedan controlar la plaga como tal, que es el insecto que va a originar los daños en nuestro cultivo y por ende los bajos rendimientos y la baja calidad de nuestra cosecha. Los insecticidas, que van a ser, digamos, la práctica ya extrema o el último recurso que vamos a utilizar para poder manejar estas plagas. Y también, pues, el suelo y las malezas, ¿no? Que involucran, digamos, un área muy importante a considerar en la presencia de plagas, ¿no? Las malezas como tales, recuerden que son hospederos de plagas y enfermedades, ¿no? Ahí se pueden hospedar pues los adultos, pueden estar también algunos austorios, algunas conidias, algunas esporas de enfermedades que cuando tienen las condiciones adecuadas de clima, ¿no? Comienzan a emerger y a desarrollarse y a involucrarse dentro del cultivo que es típico, digamos, de una determinada plaga y enfermedad. ¿Ok? Entonces, todos esos criterios se deben de tener en cuenta. Eh, para el desarrollo, entonces, del aprendizaje de las escuelas de campo, ¿no? Se plantea el uso de diferentes herramientas de enseñanza. Dentro de ello, pues, está el análisis agroecológico y experimentos que generan, pues, los escenarios para la observación y el análisis de la realidad vivida, lo que lleva, pues, a la aplicación práctica del conocimiento en la toma de decisión para resolver problemas específicos. Fíjense ustedes que aquí en esta pequeña imagen, ustedes pueden ver acá, ¿no? Los factores que involucran, ¿no? La escuela de campo. ¿Cuáles son estos
eh, puntos o digamos los puntos que involucran una escuela de campo. Está pues la escuela como tal, donde se va a desarrollar, ¿no?, las parcelas demostrativas, el campo, ¿sí?, que ahí es donde se va a desarrollar, digamos, lo que vamos a aprender, y el agricultor. Estos tres, digamos, puntos, ¿no?, van a ser los que van a involucrar el desarrollo de las escuelas de campo. Ahí, a partir del agricultor y del campo, vamos a encontrar pues algunos encuentros de aprendizaje que van a ayudar a poder conocer el tema, procesos de aprendizaje, ¿no?, escuelas de campo y aprendizajes prácticos que se puedan realizar a lo largo del desarrollo de estas escuelas de campo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, las escuelas de campo como tal, pues, involucran, pues, herramientas necesarias, ¿no?, que puedan otorgarle, ¿no?, al agricultor que está, digamos, teniendo problemas en una determinada plaga, ¿sí? Y esto, pues, involucra el tema del extensionista, ¿sí? El extensionista es aquella persona que va, pues, darle esas pautas que van a ser realizadas, pues, en las parcelas demostrativas, ¿ok? ¿Qué es importante también dentro de las escuelas de campo? Fíjense ustedes, importante la dinámica que se pueda realizar en las escuelas de campo. Ojo, las escuelas de campo como tal tienen, digamos, una finalidad, que es brindarle, ¿no?, las pautas y el aprendizaje que la persona necesita. Pero para ello, pues es importante que las personas con las que estamos trabajando o estamos realizando estas escuelas, pues tengan, digamos, la confianza necesaria para poder, pues, interactuar entre ellos, y sobre todo que puedan hacer preguntas, que puedan, digamos, compartir sus anécdotas y algunas experiencias que puedan haber aprendido o conocido a lo largo de su desarrollo como agricultores, ¿no? Y para ello, pues es importante, pues, realizar ciertas dinámicas, ¿no? Estas dinámicas, o también para algunos considerados como rompehielos, ¿no?, van a ser, pues, aquellas actividades donde van a involucrar más la unión del equipo entre personas, y esto pues va a ayudar o a complementar que las personas puedan intercambiar ideas y puedan, digamos, participar y hacer grupos entre ellos para poder pues interactuar y compartir sus ideas, ¿ok? Este es un punto muy importante dentro de las escuelas de campo. He visto en algunos lugares, he podido presenciar que muchas veces pues no se realizan estas prácticas dinámicas, ¿no? Y muchas veces las personas pues hay ciertas timidez, ¿no?, por algunas personas, el poder, digamos, dar su opinión o el poder participar, ¿no? Entonces, estas dinámicas van a, pues, ayudar a que ello, pues, pueda mejorar y pueda haber una mejor comunicación y un mejor diálogo, tanto entre grupos como agricultores y también con el extensionista, ¿ok? Ahora, rápidamente, importante mencionar algunos principios que Profe, involucran y forman parte profe, de campo. ¿Sí? antes que pases, ¿tú crees que nos podrías compartir algunas de esas dinámicas rompehielo que lo llamamos de repente al final? Sí, 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 claro. Gracias. No hay ningún problema. Sí, sí, claro, claro que sí. Ahí tengo algunas actividades, algunas dinámicas que pueden ustedes realizar dentro de las escuelas de campo y que les van a ayudar pues a mejorar, digamos, el ambiente en el cual ustedes están desarrollando estas escuelas. ¿Ok? No te preocupes. Bien, le había mencionado que rápidamente vamos a mencionar algunos principios que involucran las escuelas de campo. Estos son, por ejemplo, el valorar la experiencia de los agricultores, ¿no? Bajo estos puntos, pues los agricultores ya cuentan con un cúmulo de experiencias y conocimientos aprendidos que pueden ser tanto negativos como positivos para su producción. Y aquí, pues, como menciona, las sesiones se orientan a proporcionar conocimientos y habilidades básicas
pero en forma participativa, ¿sí? Ojo, participativa. La palabra participativa es donde todos pues van a participar, todos están comprometidos a involucrarse, todos tienen, digamos, un fin, un objetivo que es aprender, conocer e interactuar e intercambiar ideas entre ellos, ¿sí? Por ello la importancia entonces de valorar las experiencias de los agricultores. Cada agricultor, cada persona, ¿no? Cada participante tiene una experiencia en común. No todos van a tener, digamos, una determinada experiencia. Puede ser que vengan de diferentes lugares, de una zona donde quizás es distinta a la de otro agricultor y por ende, pues las experiencias, intercambiarlas entre ellas es válida para poder mejorar y conocer más sobre el tema. ¿Ok? La comunidad como tal, como área de aprendizaje, ¿sí? En las escuelas de campo se realizan en las comunidades donde viven los agricultores, de modo que puedan pues asistir fácilmente a las sesiones, fortaleciendo grupos, otorgándole pues una identidad y el elemento de cohesión social. Es decir, cuando realizamos las escuelas de campo, los participantes muchas veces son de la zona, ¿no? Raras veces vienen pues de zonas lejanas, ¿no? Entonces, las escuelas de campo generalmente se realizan en una comunidad en la cual pues esa comunidad pueda participar, pueda inscribirse, pueda, digamos, formar parte de estas escuelas o de este equipo con la finalidad pues de poder también compartir sus anécdotas, sus ideas, sus experiencias y sobre todo aprender, ¿no? Sobre el tema que se está tratando en estas escuelas de campo. ¿Sí? Otro punto importante es aquellas que están basadas en las etapas tecnológicas de cultivo y de tiempo limitado. ¿No? Como menciona ahí, por ejemplo, se implementan durante toda una campaña agrícola y se basan en las etapas tecnológicas de cultivo. ¿Sí? Este método permite entonces que el cultivo asuma el papel de profesor y los agricultores puedan aprender en forma inmediata a través de la práctica. ¿Sí? Uno de los puntos importantes o de los criterios a tener en cuenta en las escuelas de campo es este punto de acá, el tercero, ¿sí? Que en la cual involucra, pues, digamos, como menciona ahí, el cultivo que básicamente es cumple o asume el papel de profesor. El cultivo es el que digamos, entre comillas, ¿no? Va a ser el profesor que nos va a enseñar cómo aprender a manejarlo, ¿sí? Si bien es cierto, el extensionista nos va a dar las pautas, los puntos, los criterios, pero el que nos va, digamos, a enseñar si es que realmente estos puntos, estas pautas, funcionan o no, es el cultivo. Por ejemplo, hablando de un tema del espárrago, ¿no? Otro cultivo muy conocido y muy común, ¿no? En nuestro país. Por ejemplo, tiene unas ciertas etapas fenológicas que surgen primero con el brotamiento, ¿sí? Luego vienen con el rameo, que es, digamos, la emisión de los filocladios. Luego viene, pues, el desarrollo o, digamos, el alargamiento de estos filocladios. Posteriormente viene lo que es el tema del inicio de floración. Luego viene lo que es la parte de fructificación, ¿no? Y por último, pues ya viene todo lo que es el tema de llenado, ¿no? De lo que es la parte de los turiones, la parte de las yemas, ¿sí? Recuerden que para muchos quizás les pueda llamar la atención cuando yo digo que el, el espárrago como tal tiene frutos. Muchos me dirán, pero el espárrago, lo que se cosecha o lo que se extrae, digamos, es el turión. No se le conoce quizás algún tipo de fruta. Cuando ustedes van al espárrago, por ejemplo, ven algunas eh, bolitas rojas y dentro de ellas hay unas ciertas semillas adentro, ¿no? Estas bolitas rojas, ¿no? que nacen a raíz de la floración del espárrago, vienen a ser la fruta, ¿sí? Algunos quizás desconocían sobre ello, pero digamos, esa bolita roja viene a ser, digamos, la fruta del espárrago, ¿sí? Obviamente no es lo que se cosecha o no es lo que, digamos, se extrae como tal, sino que, digamos, es la parte en la cual, digamos, involucra el tema de las reservas, ¿no? De la planta como tal, ¿sí?
Y ojo, cuando hablamos también del espárrago, y es importante mencionarlo, ¿no? Importante considerar que para que tengamos buenos rendimientos, tiene que haber una buena reserva de la campaña anterior, ¿ok? Bueno, en fin, como lo mencionaba, entonces, este, a lo largo de la campaña, tanto desde el inicio como es el tema del brotamiento, como hasta el tema del chapodo de la planta, ¿sí? E incluso posterior al chapodo viene otra etapa de la escuela de campo que es, digamos, el poder mantener y el poder ver el rendimiento que tiene el cultivo, ¿sí? Entonces, bajo estas etapas fenológicas que tiene el cultivo de espárrago, vamos a ver que los tratamientos, los manejos que se va a realizar son distintos a lo largo de cada etapa fenológica, involucrando un poco también la parte nutricional, que es, digamos, otra área, ¿no? O otro tema, ya que es un tema de fertilización y fertirriego, pues también involucra también acá, ¿por qué? Porque en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, tanto la nutrición como el riego van a ser distintos a la etapa, por ejemplo, de floración o o la etapa, digamos, posterior al chapodo, ¿sí? Posterior al chapodo se le da un corte de agua con la finalidad, pues, de que la planta comience a agostar y a traslocar las reservas a las raíces, ¿ok? Entonces, estas etapas son importantes conocerlas dentro de los criterios importantes del proceso de las escuelas de campo. ¿Ok? Un facilitador, ¿no? Que sea fuerte técnicamente y que transfiera capacidades, ¿no? El extensionista, entonces, debe tener ciertas destrezas en el cultivo, habilidades, ¿por qué no también mencionarlas? Elegido y contar con una amplia experiencia en su manejo en el campo, ¿sí? La experiencia es importante para que puedan, digamos, absorber cualquier duda o cualquier inquietud que el agricultor pueda tener, ¿no? O preguntar a la hora de desarrollar las escuelas de campo. También se debe buscar que el grupo adquiera una capacidad para poder darle la sostenibilidad al proceso, ¿sí? Entonces, bajo estos puntos es importante involucrar que el facilitador y el extensionista pueda brindarle estas capacidades o estos puntos o criterios a considerar en las escuelas. Otro criterio importante es la temática de las sesiones, en la cual estas están pues en función del contexto y de las necesidades de los agricultores, ¿sí? Por ejemplo, al abordar un cultivo, el abanico de temas a tratar durante las sesiones es inmenso, o también mejor conocido como la lluvia de ideas. Los temas a tratar pueden ser varios. Entonces, para ello es necesario pues realizar un análisis del contexto y de las necesidades del agricultor. Todos los agricultores que participan en la escuelas de campo, quizás no todos podrán, digamos, conocer o ver el punto que quizás quieran como tal ejercer en estas escuelas. ¿Por qué? Porque van a haber otros agricultores que van a venir por un punto, por un determinado tema, pueden haber otros agricultores que quieren hablar de otro tema, y entonces lo importante es que a lo largo del desarrollo de las escuelas de campo, tanto en las parcelas demostrativas, puedan hacer las preguntas y las consultas al extensionista, ¿sí? Quizás no abarcará, digamos, todos los temas, pero para ello, pues, es importante, pues, las preguntas, las inquietudes y sobre todo las experiencias que puedan brindarle también los compañeros del grupo en la cual se está desarrollando. ¿Ok? 6, y este también es importante, un pro- es, esto es un proceso y no un fin. ¿Qué quiere decir con esto? Que las escuelas de campo es un método para proveer a los agricultores de un entorno de aprendizaje, ¿no? De modo que puedan alcanzar objetivos como reducir insumos, ¿sí? Y por último, incrementar los rendimientos y la rentabilidad, ¿ok? Entonces, acá se puede, pues, a lo largo del desarrollo de las escuelas de campo, pues, la finalidad, pues, es reducir la cantidad de insumos, ¿no? Por ahí poder mejorar el tema de la economía y ahorrar ciertos temas de costos
Y lo más importante y lo que, digamos, el propósito final de las escuelas de campo es incrementar los rendimientos y la rentabilidad y la calidad también del producto en la cual se va a cosechar. ¿Sí? Entonces son estos criterios importantes a tener en cuenta dentro, pues, de las escuelas de campo. ¿Sí? Por último, importante mencionar y acotar también este tema que menciona que las escuelas de campo constituyen una de las maneras más efectivas de lograr que las familias rurales sean protagonistas de mejorar sus condiciones de seguridad alimentaria y nutricional, en donde cualquier problema puede convertirse en motor de aprendizaje, una oportunidad para cambiar actitudes y sobre todo alcanzar metas más ambiciosas. ¿Ok? Bien, no sé si hasta aquí ha quedado alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, todo lo que concierne a la parte de las escuelas de campo. ¿Está todo claro? Profe, la preparación de materiales, en este caso por el extensionista, yo creo que debería ser de manera integral, ¿no? Tanto el extensionista como los participantes, ¿no? Correcto. ¿Cómo se maneja el tema? Sí, claro, dentro de todo, pues el tema cuando se preparan estos puntos a tratar involucra bastante la participación de tanto del extensionista como, digamos, de las personas que conforman o están, forman parte de estas escuelas de campo, ¿no? El extensionista, como les repito, es aquella persona pues que va a estar, digamos, en términos generales, abierto a cualquier inquietud o a cualquier duda que pueda preguntar o absorber, ¿no? Cualquier agricultor. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que como mencioné hace poco, ¿no? Quizás en las parcelas demostrativas no se puedan ver todos los puntos que, digamos, los agricultores quisieran aprender o conocer, ¿no? Siempre van a haber algunos puntos que quizás no se van a tratar o por ahí, pues, se escapa y puede hacer que, digamos, no se tome en cuenta. Entonces, pero para ello es importante que, digamos, el agricultor o los participantes puedan hacer uso de la participación y poder pues consultar y preguntar al intencionista sobre ese determinado tema, ¿no? Entonces, la importancia entonces de que ambos, tanto el intencionista como los participantes puedan, digamos, tener, digamos, esa habilidad de poder interactuar, resulta bastante o involucra bastante o inicia sobre todo en lo que le mencioné también y en las diapositivas sobre el tema de las dinámicas, ¿no? Para que puedan, digamos, poder o haya, mejor dicho, una mejor interacción tanto de tensionista como de participantes. ¿Ok? Con el tema de las horas a desarrollarse una ECA, ¿cómo lo considera una media mañana? Ya, Eh, mira, a ver, sí, a hay ver un, si, sí, muy a buena ver, observación. Sí, dentro de las escuelas de campo vamos a ver, y quizás en este punto no lo he mencionado, pero hay ciertas etapas, ¿no? Tanto desde que inicia hasta que termina la escuela de campo. Importante mencionar que, por ejemplo, las escuelas de campo, la duración máxima que se le da es 8 horas, ¿no? Es, digamos, todo, digamos, un tema de lo que involucra una jornada laboral, ¿no? Algo así y que dentro de esas 8 horas, pues, están divididas, ¿no? Por ejemplo, en la bienvenida, en la etapa donde cual los participantes se inscriben, se hace una ronda de preguntas, por ahí se hace, digamos, unas actividades dinámicas, por ahí también se hace un pequeño almuerzo, por ahí también se puede hacer una pequeña, digamos, eh, la ronda de preguntas. ¿No? Entonces, son etapas que involucran toda una escuela de campo. Y para ello, pues, se dividen, el tiempo es importante, ¿no? Manejarlo, ¿no? Por ejemplo, si inicia, por ejemplo, con la inscripción, ¿no? De los participantes o la bienvenida y le ponemos 15 minutos, ¿no? O quizás 10 minutos, ¿no? Se inicia.
es importante que ese tiempo que se le está que se ha establecido se cumpla, ¿ok? A tu pregunta, como tal, yo tengo una presentación que, te las voy a hacer llegar, ¿sí? Donde están distribuidos pues los tiempos, tanto desde que inicia la escuela de campo como hasta a la hora que termina la de campo, que es, digamos, la parte donde viene la evaluación y la parte pues donde se toman las fotos, ¿no? Donde por ahí puede dar diplomas también, ¿por qué no? En las escuelas de campo muchas veces se le dan diplomas a los participantes con la finalidad pues de motivarlos a que en una próxima oportunidad hay otra escuela de campo y puedan también participar. Entonces, todo, como les menciono, tiene un proceso, ¿no? Y un rol, ¿sí? Entonces, eso de ahí, pues yo lo voy a hacer llegar y tengo una presentación que te va a ayudar bastante a que puedas, pues, manejar los tiempos de lo que es la escuela de campo, ¿ok? Sí, muy interesante, profe. El tema es que a veces la situación, la realidad, a veces la gente no se presta, no tiene mucho tiempo para asistir, por ejemplo, las 8 horas, ¿no? Sería bonito, pero mayormente se desarrolla, ¿no? Media mañana, almuerzas, concluyes y queda, ¿no? Correcto. Sí. Es que ahí tú también tienes que considerar y ver, digamos, el ambiente donde tú estás realizando la escuela de campo y sobre todo, pues, por ahí si consideras algunos puntos, y bueno, dentro del tiempo que yo te mencioné, que son las 8 horas, es lo que se recomienda, más tampoco no, porque se hace, digamos, ya un poco ya, por decirlo así, ya aburrido, los participantes también comienzan, digamos, de repente ya, ustedes saben que después de las 8 horas a veces también ya entra una etapa en la cual la persona también pues ya quiere, digamos, darse su tiempo para hacer sus actividades normales que van constantemente a diario realizan, ¿no? Entonces, dentro de este programa que yo te voy a brindar, pues es importante que tú consideres, ¿no? Si es hasta el mediodía, como tú mencionas, las escuelas, la ECA, entonces considera los puntos más importantes a tratar y algunos puntos que tú consideres que, digamos, puedas obviar, ¿no? Pero que dentro de todo la participación de los agricultores es importante que tú lo consideres, ¿sí? Hay algunos puntos, pues, que quizás, como te mencioné, puedes obviar, ¿no? Quizás por ahí dos puntos, y eso te va a ayudar a mejorar, a manejar mejor el tiempo a la hora de realizar las secuelas de campo, ¿ok? Pero está bien, dentro de, si empiezas pues en la mañana, me imagino que empezarás a las 6 hasta las 12 que son pues 6 horas, o si empiezas a las 7 pues puedes ahí quizás mejorar o hacer un poco más de participación para que también los participantes puedan poder motivados para una próxima oportunidad que se pueda realizar otra escuela de campo, ¿no? Sí que quedó claro. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda o otra consulta? Bueno, por mi parte yo le agradecería, pero sería, bueno, me va a servir mucho del material que me vas a enviar Sí, sí, claro. para guiarnos, porque es, claro, ¿no? Para tener un orden, como dicen, tener momentos, tiempos, una programación, ¿no? Y también sería, si es que tuvieras por ahí de repente, bueno, como un guión, ¿no? Todo lo que se va a hacer, ¿no? De una capacitación de escuelas de campo. Claro, claro que sí. Mira, ahí al interno les estoy dejando el número donde también pueden preguntarme, hacerme consultas, ¿sí? Cualquier duda, inquietud que puedan tener, encantado de apoyarlos, ¿sí? Y poder brindarle algunos materiales, ¿por qué no? También que puedan apoyarlos o ayudarles a cada uno de ustedes, ¿sí? Yo me comprometo a poder brindarle las dinámicas que me acaban de pedir, el material de hoy día, el material también de los tiempos que me habías consultado,
¿sí? Y también el tema de un rol, ¿no? Más o menos un ejemplo de lo que se puede realizar al inicio hasta el final dentro de la escuela de campo, ¿ok? Muy bien. Este, si no hay alguna otra inquietud, alguna otra duda, alguna pregunta, ¿sí? Yo creo que damos por culminado el día de hoy este tema, ¿sí? Agradeciéndole a cada uno de ustedes su participación y sobre todo también el tema de sus dudas y consultas y preguntas. Eh, ya posteriormente vamos a estar, digamos, eh, entregándole los materiales a cada uno de ustedes y pues ahí también les dejo en el chat mi número. Anótenlo, cualquier duda o cualquier consulta me la pueden realizar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Bien, entonces me despido, ¿sí? Con Agradeciéndole una vez esta, más. con esta, claro, con esta sesión terminaríamos el curso de becas. Ah, no, O todavía hay otra. la verdad creo que está ahí la coordinadora. Sería O bueno hay que, todavía otro día, Todavía otra nos sesión. falta, que yo sepa, esta es nuestra segunda sesión. ah, bueno, si falta una sesión, entonces lo más probable es que se programe para la siguiente semana que entra, ¿no? Entonces Gracias, gracias. nos estaremos viendo Dios mediante la semana que viene, ¿sí? Gracias, gracias. No, gracias a ustedes, muy bien, gracias, ¿sí? Bueno, entonces me despido, ¿sí? Que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo ya en la próxima sesión, si el Señor lo permite, ¿ok? Que tengan una excelente noche. Nos vemos.